Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 1. Estamos estudiando siempre la serie que comenzamos hace unas cuantas semanas y vamos a continuar aquí en el libro de los Jueces. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de José, después hablamos de Moisés. La semana pasada recogimos la historia de una mujer llamada Rahab y ahora hablaremos un poquito acerca de un héroe escondido llamado Gedeón. Y yo creo que de aquí vamos a aprender muchas cosas y quiero darle esperanza a una persona. Muchas veces podemos pensar nosotros que porque las cosas no salen bien es porque vamos fuera de la voluntad de Dios. No siempre es así. Hay veces en nuestra vida que las cosas no salen bien y muchas veces en vez de mejorar las cosas empeoran. Y uno dice, ¿por qué está pasando? Pero preguntémosle al Señor si nuestra vida está conectada con el Señor y si estamos en paz con Dios. Sabemos que pase lo que pase a nuestro alrededor, el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Amén. Pero sí hay muchas veces que las cosas sí salen mal porque nosotros hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero cada persona tiene la persona que no ha creído en el Señor, tiene ese chip ahí adentro que el Señor le puso desde el principio y la persona sabe cuando anda caminando mal delante de Dios. Ahora, el que es cristiano de igual manera, el Espíritu Santo lo redarguye, lo reprende y le dice lo que estás haciendo no está bien. Y en esa condición estaba el pueblo de Israel en ese tiempo del libro de los Jueces. Vamos a leer un poquito, la historia es grande, capítulo 6, 7 y parte del 8 abarca acerca de este hombre llamado Gedeón. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 1, cuando lo tengamos, nos ponemos en pie los que puedan, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 6 del libro de los Jueces, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían sus frutos, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, sus ganados venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y di que yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hasta allí voy a llegar para
no cansarlos tanto en la lectura, pero vamos a tomar unos versículos más adelante. Si puede, mantiene la Biblia abierta, pero antes vamos a orar. Lo que está viendo aquí en el contexto es que el pueblo de Israel ha hecho lo malo delante de Dios, y a causa de la maldad, Dios los entregó en mano de los enemigos para que aprendieran una lección. Amén. Antes de entrar más, vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, por su amor y su gracia, por su misericordia, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, porque siempre tiene algo especial para nosotros aquí cada día, Señor. Le damos gracias por este hospital de esperanza que puso aquí en esta ciudad, Padre bueno, en este condado, Padre Santo, que hay una gran necesidad. Yo le ruego, Padre de la gloria, que en esta noche o en esta tarde podamos entender, Señor, las lecciones que aprendemos de este capítulo escondido allá en el Antiguo Testamento, Señor, pero que es relevante también para nosotros en este día, Padre bueno. Le ruego que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder aprender, Señor, de lo bueno que usted ha sido con nosotros, Señor, y le daremos siempre la honra a usted y la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que tomen asiento, por favor. Y la historia aquí es bien grande. La voy a tratar de resumir lo más que pueda para traerlos hasta este capítulo 6 del libro de los Jueces. La historia comienza más o menos, ustedes conocen, en el tiempo de Moisés, cuando estuvo el pueblo de Israel esclavos allá en Egipto, pero luego Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ya una vez puestos en la tierra, Dios les da mandamientos para que ellos pudieran vivir de acuerdo a lo que Dios esperaba de ellos. Pero pasados los tiempos, ellos comienzan a hacer lo malo delante de Dios, y llega el tiempo de que vive como líder un hombre llamado Josué, que lo encontramos en el libro antes de Jueces. Y en ese tiempo pasó esa generación de Josué, y luego muere Josué, y la Biblia dice aquí que después de Josué se levantó una generación que no conocían al Señor. Y siempre yo sé que esto le va a servir a alguien, a lo mejor lo ha escuchado antes, pero la gran necesidad de pasarle este conocimiento a la próxima generación, a los hijos que vienen después de nosotros, que ellos conozcan el Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz, el Dios que nos sacó de los problemas, amén, el Dios que nos acarreó por el desierto. Yo sé que muchos estamos aquí por un milagro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánta gente acá, casi todos somos hispanos, hay unos pocos nacidos acá, con cuánto sufrimiento muchas veces llegamos a este país. Y así dice el Señor acá: y yo los sustenté por el desierto, les di, dice Él, les di el maná, les di agua de la roca, tuvieron todo ese sustento, pero una vez llegaron a la tierra prometida, después dice acá, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios, y Dios los entrega en mano de los enemigos. Y es lo que estamos viendo acá, que Israel sembraba y producía y hacía todo, y venían los enemigos solo a recoger nada más, y se llevaban todas sus pertenencias. Y esa era la situación que estaban viviendo en ese momento. Y es cuando Dios levantaba un juez o una persona que los libertara de aquella opresión, y luego ellos, como dice, se arrepentían en aquel momento y luego volvían a hacer lo malo otra vez. Y yo quiero decirle algo a alguien, yo sé que a alguien le va a servir. Cuando la persona desobedece en el presente, el pasado lo va a alcanzar eventualmente.
Amén. Si la persona no le obedece al Señor en el momento, el pasado lo va a seguir alcanzando. Posiblemente usted ha visto personas que han llegado al Evangelio, se quedan, llegan al Evangelio otra vez, se quedan y ahí va ese ciclo otra vez, se arrepienten, pero luego comienzan a hacer otra vez lo malo delante de Dios y el pasado lo sigue alcanzando y es una vida que nunca termina. Pero cuando la persona decide de una vez darle su vida al Señor y darle la espalda al mundo y comprometerse a caminar con el Señor, yo le garantizo, no por lo que yo digo, sino por lo que la Biblia dice, cuando la persona le es fiel a Dios, el Salmo dice, en el libro de Crónicas dice, Jehová peleará por vosotros, amén. Si nosotros somos fieles a Dios, caminamos recto delante de Dios, el Señor se encargará de abrir el mar para que su pueblo camine por tierra seca. Él se encargará de derrotar a los enemigos para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Pero tiene que haber algo que yo le llamo determinación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y yo creo que a veces sí nos preguntamos por qué será que las cosas no salen bien. Porque a veces sí realmente van las cosas, tal vez no decimos de mal en peor. Y no precisamente tiene que ser nuestra situación económica, sino que pueden ser muchas cosas pasando a nuestro alrededor. Y yo recuerdo que antes de llegar al Evangelio, y les he contado muchas veces, yo decía, pues yo me sentía bien. Decir, uno se siente bien, tiene trabajo, tiene casa, tiene medio de transporte, vehículos y todo. Pero yo sentía que algo no andaba bien. Y me ponía a pensar, ¿y qué será lo que está pasando? Y luego me pasa un accidente en una mano. Y eso me hizo reflexionar bastante en cuanto a mi vida. Después, un golpe en la cabeza. Meses más tarde, un golpe en la otra mano. Y decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Aquí ya me estaba dando, ya me estaba preocupando. Así como esa gente que se les meten las culebras adentro de la casa. No sé si usted conoce de esa gente y llega preocupación, ¿qué será lo que está pasando acá? Amén. Y digo yo, pero algo tiene que andar mal. Entonces, y yo me ponía a pensar, y era que estaba haciendo lo malo delante de Dios, y no quiere decir que por eso se meten las culebras adentro de la casa. Amén. Vamos a aclarar. Era para ver si tenía valor de enfrentarse a la víbora como el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Y yo me ponía a preguntar, y eso era precisamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en aquel momento, que venían los enemigos y ellos se llevaban todo lo que ellos tenían. Ahora, quiero mencionar algo también, porque Dios le había dicho a Israel que derrotara a todos esos enemigos que tenía alrededor, si no ellos iban a ser como espina en sus costados y no los iban a dejar vivir en paz. Y vemos que Saúl les perdonó la vida. Ellos, en vez de matar a sus enemigos, hicieron alianza con ellos. Y esto a ellos siempre les venía creando un problema. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que en un momento Dios envía un profeta y también levanta un muchacho llamado Gedeón. Y este hombre fue llamado por Dios y estaba dispuesto a hacer la diferencia en aquel momento para ese tiempo en el cual Dios lo había llamado. Y de eso se trata esta serie, de darnos cuenta nosotros que aun cuando nos creemos tal vez insignificantes, que no podemos ser la persona calificada para un trabajo determinado, Dios siempre ve en la persona. Hacíamos
hacíamos la plática como un arquitecto cuando está limpiando una tierra porque van a construir un edificio, un hospital o algo por el estilo. Cuando llegan ahí, comienzan a limpiar la tierra, ya tienen la foto del edificio que van a construir en aquel lugar. Y cuando Dios llama a una persona, por insignificante que nosotros nos veamos, ya Dios tiene en su mente lo que está creando o lo que Dios está preparando que nosotros lleguemos a hacer. Les decía la semana pasada que la gente cuando veían a Rahab veían una ramera, pero Dios veía la próxima mujer que iba a ser parte del linaje de donde iba a venir Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando la gente veía a José, veían a un muchachito soñador, a un muchachito orgulloso, pero Dios veía el próximo gobernador de Egipto. Cuando veían a David, veían a un pastor de ovejas, pero Dios veía el próximo rey en Israel, del cual todavía se habla. Gloria a Dios, porque hizo la diferencia. Y este hombre llamado Gedeón, él dijo: yo no me voy a conformar a lo que está pasando allá afuera. Y vemos nosotros que en primer lugar que él recibe un llamado directo del Señor. Él recibe aquel llamado. En el capítulo 6 y versículo 12 dice que el ángel se le apareció y le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y ahí es donde va lo que le decía al principio, que Dios no ve lo que nosotros somos, sino lo que vamos a llegar a ser un día. Él se veía una persona insignificante, pero Dios veía un guerrero, un muchacho de guerra. Él decía: yo apenas soy de las tribus más pequeñas aquí en Israel, pero ya Dios estaba viendo otra cosa. Y dice la Escritura que Gedeón estaba sacando el trigo, o sea, procesando el trigo de su padre para poder sobrevivir. La gente se escondía en ese tiempo, escondidos en cuevas, escondidos en los lugares fortificados, pero aparece este hombre que estaba escondido sacando el trigo para poder sobrevivir él y su familia. Tan difícil estaba la vida en ese tiempo. Cuando él dice que él estaba sacando ese trigo en el lagar era para procesar las uvas, no para procesar el trigo. Pero tanto difícil estaba la situación que para despistar a los enemigos, en vez de irse a los lugares altos, él se iba a los lugares bajos donde procesaban las uvas, para modo de ver de aquella manera él podía sobrevivir y que su familia también pudiera sobrevivir. Ahora, les decía al principio que cuando Dios ve a una persona, Dios hace un llamado directo desde arriba. Amén. Y aquí me voy a salir tantito quizás del tema, porque muchas personas cuando supuestamente tienen un llamado a una labor determinada, muchas veces hay gente que se ve frustrada, hay gente que se llama sola para un determinado ministerio. La persona que va a trabajar en algo especial para Dios, viene un llamado directo desde arriba. Amén. Y ese fue el llamado que recibió Gedeón, porque lo esperaba una tarea muy grande. Luego, también nosotros podemos entender que Dios llama a las personas cuando las ve también que son diligentes en el trabajo. Dios dice: esta persona yo la puedo usar. Amén. Siempre que Dios llamó a alguien, lo encontró trabajando. Por lo general lo encontró de noche, lo encontró trabajando. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés, la Biblia dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando Dios llamó a Eliseo,
Eliseo, amén, lo encontró también arando con sus bueyes, haciendo algo. Y les decía hace un tiempo, Dios no llama o no se complace de la gente haragana, amén. Dios espera que la gente que Él ha salvado por su gracia, hagamos algo por aquel que nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, nos escuchó. Amén, gloria a Dios. Dios espera que realmente hagamos algo. Si Él nos salvó a nosotros de gracia, recibiste, dice Él. Amén. Ahora nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no siempre se trata de estar al frente, estar hablando. Hay muchas áreas donde una persona puede trabajar siempre para engrandecer el reino del Señor. Entonces, primero, para que este hombre llevara a cabo esa labor que Dios la estaba llamando, él tenía que estar seguro que era Dios el que estaba en aquella situación, en aquel llamado que él estaba haciendo. Luego nos damos cuenta también que este hombre, antes de comenzar a trabajar duro y aquella labor que Dios le estaba encomendando, porque le estaba diciendo: Gedeón, tú con esa fuerza que tienes vas a rescatar a este pueblo de esta condición en la que están. Y yo sé que mucha gente acá tiene el poder de lo alto, amén, para interceder por la familia, para salvar a la familia de la condición en la que estamos viviendo en este momento, amén. Dios nos ha llamado a nosotros como un varón esforzado y valiente para sacar nuestra familia y esta humanidad, esta generación que va creciendo, para que conozcan que hay un Dios en los cielos que se preocupa por nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que se dé cuenta que hay un cielo también y que hay también un lugar donde van a ir todas las personas que lo desobedezcan. Entonces Gedeón, aparte de ser llamado, Dios le dice: ahora te necesito que hagas un trabajo. Y vamos, en segundo lugar, le dice: para llevar a cabo lo que yo te estoy mandando, tú tienes que limpiar tu casa, amén. Y le dice: aquella misma noche le dijo el Señor: toma un toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y también corta la imagen de acera que está junto a él. Ahora Dios le está dando a este hombre una tarea, al parecer pequeña, pero era algo grande, porque toda la humanidad estaba adorando otros dioses. Pero él le da aquella tarea de que fuera a derribar el altar que tenía su padre, donde adoraban otros dioses. Ahora, para hacer algo para el Señor requiere bastante fe, requiere bastante valor. Este hombre le dice: vas a tomar un toro, vas a tomar y vas a hacer un sacrificio, tómalo. Este tiene que tener 7 años, porque el pueblo de Israel había estado cautivo por 7 años. Aquel animalito había vivido todos esos 7 años de opresión, y le dice: esos 7 años representados aquí en este sacrificio. Luego este hombre también agarra 10 hombres para ir a hacer esa labor que le estaba encomendando. El 10 está hablando de responsabilidad, amén. Hay que ponerle mucha atención, porque también Dios nos está llamando a nosotros a limpiar nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Siempre hay trabajo, siempre hay algo en lo que se puede mejorar en cuanto a nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros hábitos? Y Dios le dice a Gedeón: ahora hay que hacer también una limpieza. Yo sé que tú vas a salvar a este pueblo de esta condición en la que están pasando.
Y me pongo a pensar, tanto trabajo se ponía Gedeón quizás a pensar, ¿y por qué yo? Yo soy de la tribu más pequeña de Israel. Mi padre es una persona cualquiera. Yo, como que dice, yo no fui a la escuela, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Pero Dios, en su gran misericordia, nos escoge a nosotros y nos ha dado esta labor. La Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que para la sociedad no tenía ningún valor, Dios puede tomar una persona, salvarlo, levantarlo por su gracia y prepararlo y prepararla para que lleve esta palabra a mucha gente que necesita escucharla. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios en esta tarde puede levantar una persona con el espíritu de Gedeón este día que quiera luchar y guerrear por la familia. Amén. Luego que Él le da esta tarea y le dice, tú vas a salvar, vamos a ir brincando un poco así a la carrera, pero le dice Él, tú tienes que hacer algo grande por este pueblo. Y vemos en tercer lugar que este hombre también es obediencia. Y aquí vamos a ir a brincar un poquito más adelante. En el capítulo 7, versículo 18, pero en el versículo 18, ahí ya está Gedeón acampando en contra de los enemigos. Le voy a pedir si puede leer esta historia. Esto lo podemos quizás desglosar y sacar unas 5 predicaciones de este pasaje, porque es bien grande. Pero lo vamos a tratar de comprimir todo. Y este hombre, cuando Dios le da esa tarea de salir a pelear, Él le dice, llama al pueblo de Israel y reúnelo para que salgan a la guerra y van a destruir a los enemigos. Pero de repente se reúne toda la gente y le dice Dios, la gente que tienes acá es demasiada. Le dice, comienza a decirle que aquel que tenga miedo, que vaya de regreso para la casa. Y se comienza a regresar la gente, a grado que ya al final le quedan solamente 300 personas para ir a pelear con todo ese pueblo numeroso. Y muchas veces Dios nos sorprende a nosotros cuando nos dice que hagamos a veces cosas pequeñas, pero para Dios son cosas grandes. Así como cuando llegó el pueblo de Israel allá a los muros de Jericó, cuando le dice, tomen los sacerdotes las trompetas y comiencen a caminar alrededor, porque al 7º día esas paredes van a caer. Amén. ¿Cuándo se ha visto algo semejante? ¿Cuándo se ha visto algo semejante? La gente decía una vez que de tantas trompetas y el viento de todas las trompetas va a crear ese viento que puede botar una pared. Y pasan esos vientos huracanados y dejan esas paredes. La gente que quiere desmentir la palabra de Dios. Yo me ponía a pensar y yo les contaba en el pueblecito que yo me crecí que los edificios estaban ya hasta canteaditos, ya de viejos. Y para el 15 de septiembre andaban 3 bandas de guerra, 4 o 5 bandas de guerra con trompetas. Y ahí quedaban esas paredes canteaditas todavía. Nunca una pared de esas se movió. Y queriendo desmentir lo que la palabra del Señor dice. La Biblia dice que cuando dieron la 7ª vuelta y tocaron las trompetas, las paredes de Jericó se derrumbaron y solo quedó el espacio donde estaba la casa de Rahab, porque tenía la señal de la sangre de Jesucristo colgada en aquella ventana. Dios pelea por sus hijos. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Pero Dios busca esa obediencia. Cuando Él le dice Gedeón se lleva a aquellos hombres en aquella noche porque iban a ir ya a alistarse para ir al campamento. Estando en aquel lugar, Gedeón les dice, vamos a agarrar antorchas, vamos a agarrar trompetas y vamos a agarrar unas vasijas, y con esto nos vamos a presentar al campamento de nuestros enemigos, porque era lo que Dios le había ordenado a Gedeón, llevar
trompetas, llevar unas antorchas y también llevar unos cántaros vacíos o unas vasijas vacías para ir a pelear aquella guerra con aquella gran cantidad de personas. Pero Gedeón le dice: yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis también las trompetas alrededor de todo el campamento, y van a decir: por la espada de Jehová y por Gedeón, o por Jehová y por Gedeón, esta guerra la vamos a ganar. Y parece que lo mencioné en una vez anterior. Esa guerra la recuerda tanto el pueblo de Israel, porque está hablando de miles y miles de personas en contra de 300 personas que iban a derrotar a los enemigos en aquella oportunidad. Y tanto recuerdan esa guerra en Israel, que aún todavía cuando el ejército de Israel juramenta bandera, ellos siempre dicen: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón vamos a defender esta tierra. Gloria a Dios, porque ese lugar le pertenece a los hijos de Israel, porque Dios se la dio a Abraham y ese lugar les pertenece a ellos, no importa quién se levante. Y dice Gedeón, y le dice él: ahora van a agarrar estas trompetas, van a agarrar estas antorchas y van a agarrar también estos cántaros. Y ya por ahí vamos a ir llegando un poquito al final, porque todos nosotros también tenemos una tarea grande que hacer, y cada uno de nosotros también tiene una trompeta. Amén, amén, gloria al Señor. Y esa trompeta es esa vida de alabanza que debe de haber en cada hijo de Dios. Amén. Aunque las cosas no anden bien, aunque las cosas se vean mal, aunque creamos que las cosas no caminan bien, el rey David decía en una oportunidad: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Con esto le quiero decir: hay poder en la alabanza de su pueblo. Cuando los hijos de Israel estaban rodeados por los enemigos, le dijo un profeta a los hijos de Israel: ustedes no van a pelear, solo griten una palabra: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Cuando estaban presos allá en Filipo, la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar y las paredes se comienzan a sacudir. Yo quiero decirle algo: cuando hay una alabanza en una persona, el enemigo se tiene que ir. El enemigo se tiene que ir cuando empezamos a glorificar al Señor y darle una alabanza en señal de victoria. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo el profeta Elías cuando él puso las piedras alrededor. Nada dice que él entonó una alabanza. Él solo dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y sea conocido que tú eres el único Dios. Pero él había puesto ya las 12 piedras, y la piedra que iba al frente era la piedra de Judá, y esa es una alabanza. Eso es darle una alabanza al Señor aun cuando las cosas todavía no han sucedido. Amén, por la fe. Gloria a Dios. Luego dice él: tomen esas trompetas y comiencen a tocar y agarren esas antorchas encendidas. Y esa es una vida en la persona lleno del Señor. Siempre la luz, siempre el fuego tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo que debe de haber en cada persona, dando frutos del Espíritu Santo. Luego dice: aquellas vasijas o los cántaros que los iban a quebrar era para derramar todo lo que había dentro, para que se viera aquella luz. Y eso es lo bueno. Amén. Cuando el Señor nos quebranta, gloria a Dios, a veces duele ese proceso. ¿Cuántos han sido quebrantados aquí? Amén. Y duele. Pero solo cuando el Señor nos quiebra es cuando se ve realmente lo que hay adentro. Gloria a Dios, pero muchas veces eso es necesario. Y aquí vamos a ir concluyendo, porque Dios puede usar una persona.
así como Gedeón. Gedeón le dijo a Dios, ¿cómo que yo voy a salvar a este pueblo? Y a veces nos vemos nosotros en esa condición también. ¿Cómo será que, me imagino así como cuando hermana Rosa se convirtió al Señor años atrás, muchos años, y se pone a pensar, pero ¿cómo será que aún para sobrevivir uno mismo? Cuando yo me convertí al Señor y decía, pero ¿cómo será que voy a hacer para sobrevivir en esta vida de ahora, nueva vida en Cristo Jesús? Pero nos damos cuenta que Dios escoge esas personas insignificantes, a veces hasta uno mismo. Uno dice, ¿cómo yo voy a lograr tan semejante trabajo? Y a veces, muchas veces la gente también se pregunta, ¿cómo será que lo puede lograr? No es la persona en sí, sino que es el Señor en una persona. Amén. La Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, lo invistió de poder. Ahora él es nada más un instrumento en las manos del Señor. Amén. Es como quien pusiera un guante solo en un lugar. Ese guante solo puede pasar allí todo el tiempo y nunca hace nada. Pero si alguien mete la mano en ese guante, las cosas cambian a partir de ahí. Y esa es la vida de cada persona. Cuando la persona recibe al Señor, Dios lo llena de poder y lo capacita para llevar a cabo una obra grande en este mundo. Y luego, para cerrar, yo le quiero decir algo, que nuestra condición pasada no es un problema para el Señor. No importa de dónde venimos, de dónde somos, de qué nacionalidad, fue a la escuela o no fue a la escuela, es abogado, ha sido militar, haya sido lo que haya sido. Cuando venimos a Cristo Jesús, las cosas cambian y Dios puede transformar una persona, como decía el hermano hablando de lo que había sido en aquel tiempo, y Dios es capaz de tomar una persona y transformarla y usarla para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Cuando Dios llamó al apóstol San Pablo, él dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Un asesino en serie, una persona que odiaba a los cristianos, una persona que no quería saber nada del evangelio, pero un día el Señor lo ilumina y le cambia el corazón de inmediato. Y luego vemos al apóstol San Pablo predicando el evangelio de salvación. Por eso no nos preocupemos nosotros porque cómo hemos sido y Dios cómo ahora me puede usar. Si eso hubiera dicho Abraham, si eso hubiera dicho Jacob, el mentiroso, pero Dios le dijo, tú no te vas a llamar ya Jacob, va a ser Israel tu nombre, porque vas a ser padre de mucha gente. Amén. Y eso es lo que es capaz de hacer el Señor. Tú ya no vas a ser aquella persona que eras antes, ahora vas a ser alguien más, y Dios te puede usar para llevar a cabo una labor especial. Gloria a Dios. Las circunstancias presentes para el Señor tampoco son un problema. Dios puede arreglar las cosas. Amén. Aún gente de una edad avanzada como Moisés, a los 80 años, Dios le dice, vas a sacar a mi pueblo de allá de la esclavitud. Gloria a Dios. A Caleb, a Josué, a todos estos hombres Dios los usó, a muchas mujeres. Dios tiene poder para usar personas para que lleven este mensaje de salvación. El tiempo está cerca, la venida del Señor está a la puerta. Yo le digo a las personas, no pierda tiempo, envíe ese mensaje de salvación. Tenemos tanta tecnología a nuestra disposición. Es momento de estarle predicando al mundo, sea nuestra familia o no sea nuestra familia. El Señor tuvo un gran amor. Amén. Él dijo, ¿osaría alguno morir por una persona justa? Pero el Señor vio nuestra condición, sin importarle nuestro pasado. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que
todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Y Dios nos puede usar a nosotros si tan solo nosotros le decimos al Señor: aquí estoy, yo quiero ser un instrumento, ese instrumento para llevar a cabo una labor en la familia. Amén. Todo lo que está pasando alrededor, yo a veces me sorprende viendo las noticias, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando aquí en este país. Todo esto indica, alguien tiene que escuchar esto, que Dios está dando unos minutos extra para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Ya no es momento de estar diciendo: más allá voy a llegar al Evangelio. Amén. Es momento de estar listo, porque la iglesia del Señor está lista y la trompeta está a punto de sonar. Los muertos en Cristo van a resucitar. Usted y yo, si estamos vivos, vamos a salir al encuentro con el Señor. Alabado sea su nombre. Yo espero ese día con una gran alegría, con un gran gozo, porque mis pecados ya fueron perdonados y ahora estamos preparados para salir al encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Dios todavía sigue buscando personas que se dispongan no solo para llevar a cabo una labor especial, sino que también vengan a Cristo Jesús. Él quiere salvar más personas. La Biblia habla que el Señor no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza. Hay gente que se hace esa pregunta y dice: yo llevo años escuchando que el Señor ya va a venir. Y es una realidad. Aún Pablo, él esperaba que ya el Señor iba a venir en aquel momento. Pero también dice la Biblia que Él es paciente. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, que todos vengamos a Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia: venid a mí tal como estéis, trabajado, cargado. A lo mejor ha trabajado fuerte con su propia fuerza. Así como está, el Señor le dice: venid a mí tal como estéis. Posiblemente está cansado de estar tratando con sus propias fuerzas y las cosas no cambian. Yo le digo a una persona en esta tarde: ya no luche con sus propias fuerzas, acérquese al Señor, vengan a Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Si se ha alejado de la casa de Dios, si se ha alejado del Señor, ya no espere más. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Yo le preguntaba a una persona una vez: ¿y qué pasaría si murieras en este día? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Y él me decía: realmente yo no lo sé. Y yo les cuento a veces historias reales. Y no me gusta poner en miedo a nadie. No lo hago con la intención de ponerle miedo a una persona. Simplemente de ser realista, que las cosas pueden pasar. Y yo recuerdo un muchacho que le estuvimos predicando el Evangelio aquí dentro de esta iglesia, ahí por el año 2014, y le voy a pedir a alguien que preste atención. Ahí por el año 2014, un muchacho joven dentro de la iglesia, y se le preguntó: quisiera recibir a Cristo Jesús. Y él dijo, con una respuesta así un poco arrogante, a lo mejor usted las ha escuchado, y dice: no, I'm good. Dice, como que dice: estoy bien, no necesito del Señor. Y solo le dijo el muchacho: Dios te ama, y le dio un abrazo. Y él dijo: yo estoy bien así, tengo una vida por delante, estoy joven. Y se fue. Cuando hizo una izquierda en esa calle que está nomás pasando
pasar la escuela de aquí de Indian Land y se fue para allá. Luego ese muchacho, y yo les cuento, a veces la persona se cruza la línea de la gracia. Puede ser que es la última oportunidad que el Señor le está dando y la persona la toma en poco. Puede ser la última predicación que yo estoy haciendo, puede ser la última predicación que alguien está escuchando. Aquel muchacho, sin haber alcohol, sin haber droga, sin haber otro carro envuelto, él solito perdió el control de su carro y se fue a la cuneta. Nada pasó, no se dio vuelta, no se había golpeado, estaba dentro, simplemente no se podía salir. Cuando alguien más llegó al rescate, alguien para atrás y dijo, y vio la situación como estaba y dijo, yo lo voy a ir a ayudar. Se baja, ese muchacho iba fumando y se baja y tira el cigarro para seguir caminando hacia donde estaba el carro encunetado o en aquel ditch. Cuando él tira el cigarro, no se percató que el carro, mientras iba para la cuneta, rompió el tanque de gas y estaba la línea de gas hacia el carro. Tras que tira el cigarro, la llama de fuego a la velocidad de la luz, y aquel carro agarra fuego y hace aquella gran llama. Y cuando lo entrevistan a él otro día después, ese hombre lloraba porque dice que escuchó las voces de aquel muchacho diciendo, Mom, come and get me, Mom, come and get me. Eran las voces de aquel muchacho quemándose adentro y nadie lo podía ayudar. 30 minutos antes le habían dicho a él, Cristo te ama, ven a Jesús. Él dijo, tengo toda una vida por delante. Me gusta ser realista, no trato de ponerle miedo a nadie. El día de mañana no es de nosotros, mañana pueda ser demasiado tarde, y por eso dice el Señor, si hoy escuchares mi voz, no esperes a mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Le voy a pedir si nos ponemos en pie un segundito, ahí con los ojos cerrados. Usted conoce su condición, Dios también la conoce, y Dios sabe cómo llegó aquí este día, y Dios sabe que no es una coincidencia. En el plan de Dios no hay coincidencias. A lo mejor está aquí esta noche y tiene alguna inseguridad referente a su salvación. Posiblemente se ha alejado de Dios, pero el Señor le dice, ven a mí, así como estéis. Así como estéis. A lo mejor te alejaste por A o B razón, pero el Señor te dice, yo te amo. Ven a mi casa nuevamente. Ahí con los ojos cerrados, le voy a decir que medite. ¿Qué pasaría si esta noche viene el Señor? ¿Qué pasaría si este día es el último día de su vida? Las dos cosas pueden pasar. Pero hoy este día el Señor le extiende una invitación a alguien. Si hay alguien aquí que vive inseguro y quiere recibir a Cristo Jesús, o posiblemente reconciliarse con el Señor, ahí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor, Señor, yo en este día quiero arreglar mi vida contigo. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.